si no la gente... Vale. Bueno, buenos días a todos y todas bueno, bienvenidos a la tercera píldora organizada a través de la red REGIC. Yo creo que hay unos 50 o 60 o 70 inscritos, no lo sé. Hay personal que se va a conectar de diferentes instituciones asociadas a la red. Y bueno, estábamos comentando que, bueno, agradezco especialmente la presencia del personal investigador que muchas veces, bueno, pues no tiene tiempo o tiene otras prioridades y no puede, bueno, no suele conectarse a este tipo de charlas. La persona que va a impartir la ponencia se llama José Miguel Carrasco. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y doctor en Medicina Preventiva y Salud Pública. En el año 2018 fundó, junto con otros dos profesionales del campo de la investigación social y de la salud, la cooperativa Aplica, Investigación y Traslación. Aplica tiene entre sus objetivos principales el contribuir a la generación de conocimiento y facilitar su retorno a la sociedad, y colabora con proyectos de investigación nacionales e internacionales en el desarrollo e implementación de sus estrategias de impacto social e incidencia política. José Miguel tiene experiencia profesional investigadora en el campo de la salud pública, en epidemiología clínica y poblacional y en la gestión de planes de comunicación e incidencia para proyectos de I+D+I. Le interesa especialmente la implicación de pacientes y la ciudadanía en la gestión de sus propios procesos de salud, así como la traslación e implementación del conocimiento científico mediante políticas de salud. Pues eso es todo, José Miguel. Si quieres, bueno, puedes comenzar la presentación. Entiendo que todo el mundo te oye y te ve perfectamente. Muy bien, perfecto. ¿Me oís? ¿Me confirmas que me oyes, Patricia? Fenomenal. Muy bien, pues muchísimas gracias. Antes de nada, uy, que se mueve esto demasiado, me gustaría agradeceros que me hayáis invitado a participar en estas sesiones y bueno, espero estar a la altura y cumplir las expectativas del encargo, ¿no? De hablar de impacto social y de participación en salud, que como sabéis, bueno, pues es una cuestión que últimamente estamos trabajando mucho en el campo de la salud y que es un casi trending topic, ¿no? El tema del impacto social y la participación ciudadana. Si os parece, voy a compartir mi presentación. He preparado unas diapositivas para, bueno, pues para guiar un poco la sesión. La idea, luego, ahora vemos, pero yo creo que la idea es, bueno, pues que hagamos un poco una reflexión colectiva sobre esto de para quién investigamos, ¿no? Y por qué es necesario incorporar el impacto social y la participación en ciencias de la salud y qué es cada una de estas cuestiones. Entonces, como digo, me gustaría que fuera una reflexión colectiva. Yo llevo una presentación, pero me podéis cortar, me podéis interrumpir y, bueno, pues vamos resolviendo dudas o discutiendo. Y luego, si os parece, yo también modero un poco para que no se nos vaya de las manos. Tenemos aproximadamente una hora y media y entonces, bueno, pues lo dicho, cuando queráis interrumpirme, adelante. Sería fantástico que pudiéramos hacer estas sesiones presenciales, pero bueno, yo creo que después de un año de pandemia pues ya estamos más o menos acostumbrados a trabajar en este formato online. Como ha dicho Patricia, bueno, pues no me voy a extender, soy licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y hice el doctorado en Medicina Preventiva y Salud Pública y bueno, pues soy socio fundador e investigador de Aplica. Como ha dicho Patricia, pues Aplica, somos una cooperativa, nacimos en el año 2018, o sea, tenemos poquito recorrido, pero la formamos profesionales que venimos del campo de la sociología y de la politología, pero que llevábamos años trabajando en investigación en diferentes instituciones de la administración sanitaria o en universidades, de tal modo que bueno, pues lo que intentamos es ofrecer servicios basados en todo este rigor metodológico y en la calidad científica que estábamos habituados con la que estábamos habituados a trabajar en nuestras instituciones y bueno, nos identificamos con principios y valores que repercuten en el bien social. También por esto el formato de cooperativa, no somos una empresa al uso, sino que bueno, pues todos los trabajadores forman parte, tienen la opción de formar parte de la estructura de la cooperativa. Como decía, nuestro compromiso es ayudar a la generación del conocimiento y facilitar que este conocimiento que se genera retorne a la sociedad para promover cambios que mejoren la vida de las comunidades y las personas.
¿Cómo surge esta idea? Bueno, pues la idea surge en un momento en el que, bueno, yo estaba trabajando en una universidad, bueno, en la Universidad de Glasgow, y joder, todos mis artículos terminaban de la misma manera. Este artículo podría servir para, pero tenía la sensación de que las personas que pudieran hacer algo para que ese para fuera implementado, en realidad nunca leían mis artículos científicos. Por lo tanto, había ahí como un vacío, ¿no?, entre lo que estamos haciendo en investigación y luego lo que realmente se traslada o que tiene un impacto social o político. Bueno, este es un poco el origen de Aplica. Como decía, la idea es que reflexionemos colectivamente sobre todas estas cuestiones y me gustaría empezar presentando los resultados de una encuesta que se hace bianualmente por la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología. Voy a presentar datos un poquito antiguos, que son de 2016. En la encuesta de 2018 los resultados fueron prácticamente los mismos y la de 2020 está totalmente mediatizada por el COVID. Por lo tanto, prefiero no utilizar la última para quitar ese factor de distorsión que ha sido la pandemia que hemos vivido. Pero bueno, en estas encuestas sobre percepción social de la ciencia y la tecnología hay algunas cosas que yo creo que merece la pena que destaquemos, ¿no? Cuando se les pregunta en una encuesta que hecha metodológicamente muy bien, con un tamaño muestral de 6.000 personas de todas las comunidades autónomas, se les pregunta, bueno, a diario recibimos informaciones y noticias sobre temas diversos. Por favor, señala aquellos sobre los que te sientas especialmente interesada. Bueno, pues resulta que los temas, las informaciones y las noticias relacionadas con medicina y con salud parece que son las que más interés despiertan, por encima incluso de las relacionadas con el trabajo, el empleo, la educación y demás. De tal modo que la medicina y la salud está ahí como tema de interés. Y en otro momento se les pregunta ¿para qué podría servir la ciencia, ¿no? Bueno, pues curiosamente una de las opciones que más se respondieron en esta encuesta y también en la de 2018 es que puede servir para hacer frente a enfermedades y epidemias. Luego nos ha venido lo que nos ha pedido, ¿no? Pero entonces, lo que nos ha venido. Pero entonces, en 2016 ya se identificaba que podía tener un impacto para hacer frente a enfermedades y epidemias, la ciencia y la tecnología. Y luego además se les presentaban algunas frases para que vieran, bueno, pues para que la gente dijera, valorase cuán acuerdo o cuán en desacuerdo estaba con ellos. Y me gustaría prestarle atención a dos, ¿no? Que una de ellas dice, los conocimientos científicos son la mejor base para elaborar leyes y regulaciones. Bueno, pues resulta que casi el 36% de las personas encuestadas estaban muy de acuerdo o bastante de acuerdo con esto de que los conocimientos científicos pueden ayudar a regular y a legislar. Pero además se les preguntaba, se les daba una opción que decía los ciudadanos deberían tener un papel más importante en las decisiones sobre la ciencia, la tecnología, que les afecta directamente a ellos y a ellas. Bueno, pues más de la mitad, un poquito más de la mitad, están muy de acuerdo, bastante de acuerdo en que los ciudadanos deberían tener un papel más importante en las decisiones sobre ciencia y tecnología. Y luego se les preguntaba, bueno, ¿cuáles son las profesiones que crees que están, bueno, ¿cómo valoras algunas profesiones, ¿no? Y bueno, pues resulta que, no es curioso, pero porque es algo que ya conocemos, pero que las personas que ejercen la medicina, la ciencia y los profesores, pues son, bueno, digamos que las tres profesiones más reputadas, con mejor valoración. Y además se les preguntaba, bueno, en cuestiones de ciencia, ¿cuáles son aquellas instituciones de las que más te fías, que más confianza te generan? Bueno, pues resulta que las instituciones que más confianza transmiten a la población en cuestiones relacionadas con ciencia y tecnología, pues son los hospitales y las universidades. Claro, y luego se les preguntaba, bien, y cuando ustedes buscan información sobre ciencia y tecnología, ¿dónde la buscan? Bueno, pues resulta que la mayor parte de la gente, la información sobre ciencia y tecnología la busca en Internet, como bien sabemos, ya sea en prensa digital, en redes sociales o en otras web, y también en televisión, principalmente en televisión. Y luego se les preguntaba sobre las revistas de divulgación científica o técnica. Bueno, como veis, apenas un 1% de las personas encuestadas decían que era su primera opción buscar información científica en revistas científicas o técnicas. Claro, yo creo que este 1% es ese 1%
de las 6.000 personas encuestadas, pues que se dedican a la ciencia y la tecnología, ¿no? Porque habitualmente la gente no busca información en revistas especializadas. Como conclusión de esta encuesta que presenta, estos resultados de estas encuestas que hace la FECID, bueno, yo creo que hay cosas que son importantes, ¿no? La primera es que hemos visto que la ciudadanía, la población tiene bastante interés por los temas relacionados con la salud, que son de aquellas cuestiones que más atención, a las que más atención prestan. Además, que las personas que se dedican, nos dedicamos a la investigación, pues que tenemos cierto prestigio social. Nuestra profesión, como decía, médicos, profesores, investigadores, pues tenemos cierto prestigio. Que además las instituciones que trabajan en el ámbito de la investigación en salud, como son las universidades y como son los hospitales, pues a la gente les genera bastante confianza, se fían bastante de las cosas que hacemos en las universidades y en los hospitales. Pero hay una conclusión muy importante, que es el poco impacto que tienen las revistas de divulgación científica. La gente no busca información en revistas científicas, que es donde habitualmente presentamos los resultados de nuestros trabajos, ¿no? Por lo tanto, si la gente no lee esas revistas, el impacto social de nuestras publicaciones es muy, muy limitado. Hace unos años, en el grupo de Ética y Salud Pública de SESPAS, de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, hablamos de esto, ética, salud y dispendia del conocimiento. Bueno, este grupo es un grupo del que formamos parte profesionales que nos dedicamos al mundo de la salud pública, pero también participan profesionales de la filosofía, de tal modo que es un espacio, bueno, pues de discusión y de encuentro entre la salud pública y la filosofía. En aquella edición nos plantearon hablar de esto, de ética, de salud y dispendio del conocimiento. ¿Por qué hablar de dispendio del conocimiento? Yo era algo que no me había planteado. Pero bueno, voy a poner un ejemplo para tratar de ilustrarlo, ¿no? Si a día de hoy esto está hecho ayer o antes de ayer, si buscáramos en PubMed, que sabéis que es la principal base de datos donde se recogen artículos científicos, buscáramos todos aquellos artículos que han sido etiquetados con el tema de salud pública, bueno, pues vemos que en total, desde el origen de esta base de datos, hay 8 millones, más de 8 millones de artículos o documentos relacionados con salud pública. Pero solo en el año pasado, en el 2020, se publicaron casi 400.000 artículos de salud pública. No sé cómo lo veis, pero yo creo que esto es una cantidad de información que generamos muy, muy grande. Luego podemos discutir cuán buenos, cuán malos son los artículos publicados, pero estamos haciendo un esfuerzo muy importante en investigación. Claro, la duda es si esta investigación llega o no llega a la sociedad y se queda simplemente pues esto en una publicación de un artículo científico que a los investigadores nos va fantástico para subir nuestro factor de impacto y nuestros índices bibliométricos, pero no termina de llegar a la sociedad. En ese grupo de trabajo, en esa sesión en la que hablábamos de ética, salud pública y dispendio del conocimiento, bueno, pues a una de las conclusiones que llegamos después de 2 días de debate es que veíamos que había una desconexión entre el interés que tienen los equipos de investigación y sus instituciones, ¿vale? Que lógicamente tenemos interés por trabajar en determinados temas, por hacerlo de una determinada manera. Bueno, pues existía una desconexión más que una desproporcionalidad entre los intereses que tenemos los equipos investigadores, lo que es subvencionado por las instituciones que financian investigación y finalmente con la percepción ciudadana sobre lo que debería ser investigado. Parece que no tenemos los mismos intereses los equipos de investigación que la ciudadanía. Y desde un punto de vista ético, bueno, en esa reunión lo que concluimos es que el progreso en el campo de la salud lo deberíamos medir en la capacidad del conocimiento que generamos y divulgamos para mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de las personas. Es decir, solo tiene más sentido, pero el sentido principal de la investigación y del conocimiento generado es mejorar la calidad de vida de las personas. De tal modo que en aquel encuentro definimos el impacto social como cuando el conocimiento generado influye en las políticas de salud, cuando además es conocido por la ciudadanía y cuando no solo es conocido por la ciudadanía, sino que además es integrado
en su cotidianidad, es decir, que la gente lleva a cabo pues, las recomendaciones que salen de la evidencia científica. Pero esto no es algo que se nos ocurriera solo a este grupo de trabajo. Esto es algo que en la Carta del Investigador y el Código de Conductas de los investigadores de la Unión Europea habla explícitamente de la responsabilidad social que tenemos los investigadores y dice que los investigadores deberíamos hacer todo lo posible para garantizar que nuestra labor sea relevante para la sociedad y que no dupliquemos otra investigación realizada previamente por otros. Imaginaros que si tenemos casi 500.000 de artículos publicados sobre salud pública, al año, es posible que muchos artículos pues, estén investigando lo mismo o que estemos duplicando esfuerzos en investigación. Pero me gustaría que os quedarais con esto, que la Unión Europea nos advierte y nos dice hay que hacer todo lo posible para garantizar que la labor que hacemos en la investigación sea relevante para la sociedad. Pero además, la Carta habla también del compromiso con la sociedad y dice que los investigadores no solo tenemos que investigar, sino que además tenemos que velar porque nuestras actividades se den a conocer a la sociedad y que puedan ser comprendidas no solo por los especialistas, sino por toda la población general y que así mejoremos la comprensión que el público en general tiene sobre la ciencia. De tal modo que me gustaría remarcar esto, que no es algo que se nos haya ocurrido aquí, que hemos trabajado y trabajamos habitualmente con ellos, sino que ya tenemos desde instituciones supranacionales que nos dicen, oiga, y que además son financiadoras de investigación, y esto es muy importante, velen ustedes porque sus investigaciones lleguen a la sociedad y hagan todo lo posible para que su investigación sea relevante para la sociedad. Claro, pero resulta que en nuestro contexto, y digo en nuestro contexto porque hay, por ejemplo, Reino Unido está moviéndose mucho, luego pondré algún ejemplo sobre cómo debemos medir el impacto de la investigación científica, pero en nuestro contexto, por lo general, el impacto de nuestras investigaciones las medimos en función de lo bien que publiquemos los artículos resultados de las investigaciones. Es decir, que lo publiquemos en revistas con factor de impacto y tenemos además mucha presión para que las publiquemos en revistas muy buenas, que están en el 25% mejores o en el 50% mejores. De tal modo que además, como se nos evalúa por esto, estamos metidos en una carrera por publicar y por alcanzar un gran impacto bibliométrico de nuestras investigaciones, es decir, que lo publiquemos en buenas revistas. Estas revistas, sabéis que para decidir si publican el artículo o no publican el artículo, lo que hacen es una revisión editorial por pares. Otros investigadores evalúan la calidad del artículo que hemos enviado a publicar. Y entre los criterios que incluyen para esta revisión por pares, se incluye la originalidad, se incluye la relevancia científica de la investigación llevada a cabo, el rigor metodológico y ético del trabajo que se presenta en el artículo, la claridad de la presentación, bueno, algunas otras, pero habitualmente dentro de estos criterios para la evaluación y decidir si un artículo se publica en una revista o no, apenas aparece la relevancia social que podría tener la investigación. Hay algunas revistas que sí lo incluyen, pero por lo general la relevancia social no está incluida entre los criterios para decidir si el artículo se publica o no se publica. Claro, además en esto del impacto social es algo en lo que hasta ahora no hemos pensado demasiado, ¿no? Siempre pensamos, bueno, pues que el impacto social lo tenemos como el último paso. Primero vamos a hacer la investigación y luego ya veremos cómo podemos trasladar este conocimiento a la práctica. Sin embargo, es muy importante incluirlo en el protocolo. Ya hay muchas convocatorias, sobre todo internacionales, pero también ya a nivel nacional, que piden que en la redacción de la solicitud de las becas o de las ayudas económicas para hacer investigaciones se incluya dentro del protocolo algo relacionado con el impacto social y la difusión de los resultados. En los proyectos europeos prácticamente ya siempre hay que incluir un Work Package 5, ¿no? Un último Work Package que esté relacionado con esto, con la difusión y el impacto social de la investigación. Y además tenemos que pensar desde el principio, cuando empezamos a pensar en el protocolo, qué colectivos pueden estar interesados en nuestra investigación. Porque pueden estar interesados
Otros profesionales y otros investigadores del campo de la salud y la sanidad pueden estar interesados, los gestores sanitarios, que no siempre les hacemos llegar nuestros trabajos, se quedan en el ámbito académico, pero a los gestores sanitarios también les pueden ayudar para tomar decisiones. Por supuesto, pueden estar interesados los políticos, y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar nuestras estrategias de impacto social o de incidencia política, y por supuesto puede estar interesada la población general. ¿Cómo podemos conseguir esto del impacto social? ¿Cómo podemos conseguir que la población o los gestores o los políticos lleguen a conocer nuestras investigaciones? Pues hay un trabajo muy importante que tenemos que hacer tendiendo puentes, acercándonos a ellos, y ellos también, lógicamente, haciendo un esfuerzo por acercarse a nosotros y a nosotras, pero podemos tender puentes. Tenemos actores que nos pueden ayudar a conseguir el impacto social, aliados que nos pueden ayudar a difundir nuestras investigaciones y a diseñar estrategias de impacto social. Por supuesto, los profesionales sanitarios, los políticos, pero también otros como las ONGs, algunos movimientos sociales, agentes de la comunidad que, por el motivo que sea, porque están relacionados con el tema de investigación o porque tienen otro tipo de intereses, nos pueden ayudar a diseñar y a implementar estrategias de impacto social. Podemos conseguirlo con acciones de comunicación estratégica y de marketing social. Por supuesto, podemos aprovechar las redes de prensa. Hay algo que no hacemos mucho, pero que, por ejemplo, la CECIL ya tiene un equipo de prensa dedicado a identificar artículos o investigaciones relevantes y darles difusión en medios de comunicación. Podemos emitir notas de prensa. También podemos hacer infografías, campañas que sean más activas o más pasivas. Podemos hacer presentaciones públicas de los resultados de nuestra investigación, pero no solo en donde la hacemos habitualmente, porque habitualmente los resultados de las investigaciones científicas, donde la presentamos, pues es en nuestros congresos, ¿no? En congresos, en foros científicos, pero pocas veces salimos a presentar los resultados de nuestros trabajos a la comunidad, a un centro cultural, por ejemplo, o a unas asociaciones de vecinos o asociaciones de pacientes. Y por supuesto, podemos tener impacto social mediante participación ciudadana, desarrollando investigaciones que consideren la investigación-acción participativa, que consideren involucrar a los consejos de salud de las áreas sanitarias en nuestras investigaciones o desarrollando metodologías como el PhotoVoice o el PhotoVoice. No sé ¿cómo lo veis? ¿Queréis comentar algo hasta aquí? ¿Cómo veis esto del impacto social? ¿Creéis que es algo relevante? ¿Creéis que es algo que se nos ha pasado por la cabeza a unos cuantos o a unas cuantas y que no es necesario trabajar mucho sobre esto? ¿Cómo lo veis? Recordar que estáis todos en silencio. Sí, si alguien quiere comentar algo, debería activar su micro. Pero bueno, la verdad es que cuando hablamos de esto del impacto social, la verdad es que no suele haber muchas dudas, ¿no? Porque parece algo bastante lógico, algo asequible, ¿no? que deberíamos hacer, que no hemos tenido integrado durante muchos años, pero que es algo lógico y que poco a poco estamos integrando. Bueno, pues si nadie tiene nada que debatir, que aportar o que discutir sobre las cuestiones del impacto social, si os parece, pasamos al tema de la participación. Porque claro, el impacto social, decimos que la participación estaría bien y hablamos muchísimo de participación en investigación y de participación en salud. Lo que no tengo del todo claro es que entendamos qué es esto de la participación, qué implica la participación y quién participa y cómo participa, ¿no? Bueno, yo, como decía, soy licenciado en Políticas y Sociología, es decir, soy de letras. Aunque me dedique al tema de la salud pública y de la epidemiología durante muchos tiempos, pues sigo siendo sociólogo y politólogo y me gusta recurrir al diccionario de la RAE, ¿no? Porque pues, da definiciones como muy concretas de lo que debería ser la representación social de una palabra. La RAE define participar como, dicho de una persona, como tomar parte en algo. Significa también recibir una parte de algo. O sea, no solo es participar, es también recibir algo.
Además, participar significa compartir, tener las mismas opiniones, ideas que otra persona, pero también significa tener parte en una sociedad, formar parte de ello, formar parte de un negocio, ser socio de eso que estamos trabajando. No tiene por qué ser un negocio, puede ser un proyecto de investigación o una sociedad. Y participar también, la RAE lo define como dar parte, como comunicar algo. Bueno, yo creo que esto nos ayuda a situar un poco de qué vamos a hablar o de qué hablamos cuando hablamos de participación. Claro, hablamos mucho de la necesidad de participar, de que hay que participar en las investigaciones, de que hay que participar en los temas de salud, en las cuestiones de salud comunitaria, de promoción de la salud, pero ¿por qué participar? Bueno, pues la participación en salud puede tener como dos focos diferentes o dos objetivos diferentes, ¿no? Por un lado, la participación como medio y por otro lado, la participación como fin. La participación como medio, bueno, pues podría tener sentido como mera herramienta de control ciudadano. Es decir, la participación ayuda a rendir cuentas ante la sociedad, ante las personas que participan de la investigación y de los procesos de salud con los que estamos trabajando. Claro, la participación también es un compromiso de transparencia, tener a personas que puede que no formen parte del proyecto de investigación, que formen de la población diana con la que estamos trabajando. Bueno, es una manera de ser transparentes ante ellos. La participación, además, puede ayudar a prevenir la corrupción, puede ayudar a incrementar la efectividad de las administraciones, puesto que se desarrollan acciones en investigación en las que las propias beneficiarias de estas investigaciones y de las recomendaciones que emanen de ellas pueden ayudar a las administraciones a implementar políticas o estrategias dirigidas hacia ellas, porque además la participación puede hacer que haya una mayor representación de intereses o de preferencias o de demandas que están relacionadas con el objeto de la investigación y que nosotros como investigadores no siempre tenemos en cuenta, porque no somos beneficiarios, no somos la población diana, somos quienes investigamos sobre ello, de tal modo que si la población diana participa, podemos conocer mejor sus intereses, podemos conocer mejor sus preferencias, podemos conocer mejor cuáles son las demandas que tienen al respecto y en función de esto también tomar decisiones relacionadas con nuestra investigación. Y además, la participación ayuda a legitimar la investigación en sí misma, tanto el diseño como el proceso de investigación, como los resultados, y también ayuda a que podamos alcanzar las propuestas que hacemos en nuestras investigaciones. De tal modo que como medio, bueno, pues parece claro, el beneficio también tiene riesgos y también tiene dificultades, pero parece que involucrar a la ciudadanía, bien sean pacientes, bien sea población general, bien sean colectivos específicos en nuestras investigaciones, bueno, pues tiene estos beneficios. Pero al final la participación lo que nos puede ayudar, y es una de las grandes fortalezas, es a legitimar nuestras investigaciones, ¿no? A darle legitimidad ciudadana al trabajo que hacemos desde las instituciones que investigamos. Pero también la participación puede tener un fin, y puede tener un fin que tiene consecuencias directas o indirectas sobre la salud de las personas, sobre la salud individual, porque el hecho de participar contribuye a generar capital social, no en términos económicos, sino a generar una masa social que puede ser beneficiosa para la salud de las personas. Pero además la participación en proyectos de investigación ayuda a incrementar las relaciones sociales de las personas. Sabemos en estos momentos que uno de los grandes problemas, especialmente en población mayor, está relacionada con lo que se denomina la epidemia de la soledad, ¿no? Pues personas que se sienten solas o personas que se sienten aisladas socialmente. El hecho de participar también puede tener implicaciones en estas relaciones sociales que están muy relacionadas o que son un factor de salud individual. También contribuyen al apoyo social. Si tejemos redes relacionadas con nuestra participación en proyectos de investigación, pues obtenemos mayor apoyo social. Tiene un claro componente de beneficio para la autoestima.
Es decir, el hecho de sentirse útil además en algo tan importante como un proyecto de investigación y participar de él. Y además, bueno, contribuye a que haya un propósito en las acciones que hacemos, ¿no? La participación no es porque sí. La participación además nunca sale de forma natural. La participación tiene que ser implementada de alguna manera o motivada o promovida por los equipos de investigación. La participación no es algo que emerja de forma natural. Bueno, y además, claro, participar activamente en proyectos de investigación, pues como digo, contribuye a estar activos y especialmente en personas mayores, bueno, pues puede contribuir a mejorar o a prevenir cuestiones de deterioro cognitivo. Pero también la participación en salud, que es algo muy comunitario, tiene implicaciones precisamente en la salud comunitaria, más allá de las implicaciones que tenga para cada persona a nivel individual. La participación en proyectos de investigación, pero también en intervenciones comunitarias de salud, contribuye a que tengamos una ciudadanía más comprometida con las cosas que pasan en nuestras comunidades, que además tengamos una ciudadanía cooperativa, es decir, que ayude, colabore, que empuje en proyectos de investigación con los que pueden estar afectados. Además, este trabajo colaborativo, cooperativo, bueno, pues nos puede ayudar a trabajar y a interactuar de una manera más respetuosa. La participación en proyectos de investigación en salud también puede contribuir a que la ciudadanía esté más informada, tenga mejor conocimiento sobre determinadas cuestiones, especialmente aquellas que les atañen más directa o indirectamente. Además, contribuye a que la ciudadanía sea consciente de cuestiones relacionadas con su salud, con la gestión, también consciente de cómo se hace la investigación, de lo que cuesta hacer la investigación, y además también puede contribuir a que sea una ciudadanía pues, más abierta, ¿no? Más abierta a recibir o a participar y a recibir inputs con los que posiblemente no siempre esté relacionada, o trabajar en temas que no sean objetivo o que no sean que no capten su atención de manera prioritaria, pero bueno, si hay algo que les pueda interesar, bueno, pues podemos entender que la participación contribuye a tener una ciudadanía más abierta a temas que habitualmente no son objeto de su atención. Y todo ello puede contribuir sin duda a la equidad en salud, desde una perspectiva más comunitaria. Bien, ¿por qué participar en investigación? ¿Por qué creemos que es importante que la ciudadanía participe en las investigaciones? Bueno, pues por supuesto, por todo esto que hemos dicho anteriormente relacionado con la salud individual, con la salud y con la salud colectiva. Pero también, si la ciudadanía participa en nuestras investigaciones, podemos incrementar el éxito o las probabilidades de éxito de que esa intervención o de esa investigación tenga más impacto social. Hay metodologías de investigación que son muy evidentes, como los photoboys, o luego hablaremos, o la investigación-acción participativa, en la que los propios sujetos de la investigación participan en todo y al final son también altavoces de los resultados de las investigaciones que hacemos. También pueden contribuir a que haya una mayor incidencia política de la investigación. Es decir, si participa la ciudadanía es cada vez más consciente de sus demandas, de sus necesidades y de la necesidad de implementar o tener en cuenta los resultados de las investigaciones. Por lo tanto, hay mayor posibilidad de que los políticos o de los gestores o en inglés los policy makers, ¿no? Aquellas personas que tienen capacidad para toma de decisiones, pues que consideren que hay una masa de población detrás que está preocupada y está involucrada en el tema. Participar, permitir que participen ciudadanía nos puede ayudar a trasladar el conocimiento, a que este conocimiento que hemos generado se implemente de una manera más concreta y nos facilita la implementación de las recomendaciones que emerjan o que puedan emerger de las investigaciones. Además, ayuda a incrementar la eficacia
o la eficiencia de las intervenciones. Y por último, algo muy interesado, y es que para conseguir financiación europea ya nos piden sí o sí que tengamos, que involucremos a la ciudadanía, que haya participación en las investigaciones. Creo, si no me equivoco, que entre las personas que estáis participando, no puedo veros a todas, ni identifico todos los perfiles, pero creo que hay alguna persona de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. ¿Me equivoco? Inscrita estaba. No sé si alguien ha trabajado en el tema de guías de práctica clínica. Yo lo desconozco, pero si alguien está presente que lo diga. ¿Alguna persona que está escuchando ha participado en elaboración de guías de práctica clínica o trabaja con guías de práctica clínica? ¿No? Bueno, pues pongo yo el ejemplo. Hablando de todo lo que veis en la pantalla, hablando del tema de la traslación del conocimiento y la facilitación de la implementación. Bueno, las guías de práctica clínica, como sabéis, son resúmenes de la evidencia científica. Se hace una revisión, se plantean preguntas clínicas, se hacen revisiones sistemáticas y se dan respuesta o se emiten recomendaciones para cada una de esas preguntas. Recomendaciones de acción o de intervención clínica basada en el mejor conocimiento disponible. ¿Qué os parecería si en ese trabajo tan complicado de elaborar preguntas clínicas para resolver algún problema? Imaginad una guía de práctica clínica sobre diabetes, en la que se hacen preguntas clínicas relacionadas con el control voy a decir una barbaridad, soy politólogo, del control de la hemoglobina glicosilada. Y se va a dar recomendaciones para que los médicos sepan qué hacer ante determinados supuestos de la situación de un paciente. ¿Qué os parecería si en la elaboración de estos documentos participaran los propios pacientes? ¿Creéis que un paciente tiene capacidad para hacer preguntas clínicas, para formular preguntas clínicas, para hacer revisiones sistemáticas y para emitir recomendaciones sobre cómo tratar a un paciente con diabetes? Yo desde la ignorancia, a lo mejor puede aportar algo a la hora de definir esas preguntas. Obviamente las recomendaciones no, pero... En las recomendaciones no. ¿Alguien más quiere decir algo? O expresar la problemática con la que se encuentra habitualmente para hacer un seguimiento estricto de todas las recomendaciones que les llegan o les hace su médico o su asociación. Ajá. Muy bien. Bueno, pues esto, no sé si hay alguien del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, pero en ese instituto se gestiona Guía Salud, que es el programa del Ministerio. A lo mejor digo algo, porque hace mucho que trabajé en Guía Salud, algo que no sea correcto, pero bueno, ahí se trabaja en la elaboración de guías de práctica clínica. Y ahí hace muchos años que se decidió que en las guías de práctica clínica debían participar pacientes, y que debían participar pacientes por lo que dice Patricia y por lo que ha dicho también, creo que es María del Mar, no he podido ver el apellido, ¿no? Pero ahí los pacientes pueden ayudar a redactar las guías de práctica clínica. Si bien es cierto que no las redactan en los términos que metodológicamente deberían redactarse, sí nos ayudan a orientar y sobre todo a plantearnos cuáles son las preguntas que hay que hacer, porque los intereses, las demandas y las necesidades de los investigadores no siempre son las mismas que las de los pacientes. Pero además hay algo importante, y es que Patricia ha dicho, no sé si Patricia o María ha dicho, en las recomendaciones no les veo. Ya, pero es que en las recomendaciones ellos también pueden ayudar a redactar las recomendaciones para que sean comprensibles, y para que sean comprensibles no solo para los médicos, sino también para otros usuarios de las guías de práctica clínica, porque las guías de práctica clínica en teoría deberían tener o un apartado o una sección o un documento aparte dirigido a los pacientes.
Y ahí el papel de la participación de pacientes es esencial. Nos pueden ayudar a redactarlas de manera que sea comprensible, a traducir este lenguaje a veces incomprensible que tenemos en el mundo de la ciencia a personas que no se dedican a esto, ¿no? Pero no solo eso, sino que además nos pueden ayudar a cómo presentarlo. Hay guías de práctica clínica maravillosas en las que la participación de los pacientes dijeron, sí, pero esto escrito así no hay quien lo entienda. ¿Por qué no hacemos un cómic? Y en el cómic damos las recomendaciones para que los pacientes entiendan. Esto recuerdo, hay una de abordaje del autismo infantil, en el que los padres que participaban, asociaciones que participaban en la elaboración de la guía, dijeron, esto hay que hacerlo con un cómic, ¿no? De tal modo que la participación de estos pacientes nos ayudó a trasladar el conocimiento, pero también a facilitar la implementación, a que la gente siga las recomendaciones porque están escritas en un texto, en un formato que para la gente es comprensible. ¿Sí? ¿He dicho alguna barbaridad hasta ahora? ¿Algo que os chirríe? No. ¿No? Muy bien, pues continuamos entonces. ¿Quién participa? Bueno, pues como decía, habitualmente los sujetos de la participación en el ámbito de la salud, por supuesto, depende mucho del ámbito en el que estamos trabajando. Si estamos haciendo investigaciones clínicas, la participación, pues pacientes, asociaciones de pacientes. Pero si trabajamos en temas, por ejemplo, de salud pública o de promoción de la salud o de intervenciones comunitarias, los sujetos de participación no son los pacientes, pero es la ciudadanía en general o los ciudadanos en particular. Pero además, cuando hacemos investigaciones relacionadas con el entorno clínico o con la provisión de servicios sanitarios o de asistencia sanitaria, pues los usuarios pueden ser sujetos de la participación. Cuando hacemos intervenciones comunitarias o investigaciones relacionadas con intervenciones comunitarias, por supuesto, la comunidad sobre la que estamos o con la que estamos realizando la investigación. Y todo aquello que se nos ocurra. Es decir, puede participar cualquier agente que pueda tener algún interés, alguna necesidad o alguna demanda relacionada con el objeto de la investigación. ¿Cuánto participar? Bueno, pues aquí está el gran dilema. ¿Cuánto participar? ¿Qué consideramos participación y qué no? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ceder parte de nuestro poder, por decirlo de alguna manera, el poder que tenemos de control de las investigaciones? ¿Y cuándo consideremos que se puede participar? ¿Cuándo consideramos que es participación o que no es participación? ¿Vale? Muchas veces entendemos que, bueno, que con lanzar una encuesta a la ciudadanía en general, esto ya es suficiente para considerar que se está participando. ¿Cómo lo veis? Yo creo que mandar una encuesta está lejos de considerarse participación. Muy bien, os quería mostrar este modelo de niveles de participación. Es un poco antiguo, es del año 1969, pero creo que sigue totalmente vigente. ¿Cuándo consideramos participación? Bueno, pues desde mi punto de vista, la participación en investigación y en salud se considera o debería considerarse participación cuando con la ciudadanía hay una alianza estratégica para llevar a cabo lo que estamos haciendo. Cuando además hay una delegación del poder de la investigación hacia la ciudadanía y de la ciudadanía hacia el equipo investigador. Y también hay participación cuando hay control ciudadano sobre las investigaciones que estamos haciendo. También hay otro nivel que ya posiblemente no sea tanto participación, sino que es más de representación, que es decir, cuando existen ciertos niveles de cooperación o cuando les consultamos a la ciudadanía, como la encuesta que decía antes, sobre cuestiones relacionadas con la investigación que estamos, o los procesos de intervenciones comunitarias que estamos llevando a cabo, cuando les consultamos, o cuando, por un lado, les facilitamos información, pero por otro lado, cuando nos facilitan información ellos a nosotros. Esto es más una cuestión de representación que de participación real en la investigación.
Y luego hay algunas cuestiones, bueno, desde luego utilizar a la ciudadanía con fines para nuestra investigación no es participación, es decir, involucrarles, por ejemplo, única y exclusivamente en la validación de nuestros resultados, bueno, pues es una participación limitada. Es más, les estamos utilizando para legitimar nuestros resultados, pero no han participado en el proceso de investigación. Y, por supuesto, no es participación cuando tenemos o hay investigaciones que utilizan a la ciudadanía. Manipulación suena un poco fuerte, ¿no? Pero sí como elementos que nos pueden ayudar a obtener cierto impacto, cierta incidencia de nuestras investigaciones. Claro, hay diferentes niveles de participación, ¿no? Y hay veces que hablamos de participación, pues eso, mediante instrumentos que lo único que pretenden es ofrecer información al ciudadano, ¿vale? Como las encuestas o recoger información del ciudadano. Hay algunos mecanismos que, bueno, pues que pretenden dar voz a la ciudadanía y que esta voz sea tenida en cuenta en el propio proceso de investigación. Y hay otro nivel en el que las decisiones de la ciudadanía se trasladan a los órganos de poder. Es decir, lo que la ciudadanía dice con su participación, bueno, pues que se traslada a los órganos de poder y a aquellos organismos o personas con capacidad para la toma de decisiones. Claro, esto nos sitúa en tres niveles diferentes, en tres derechos diferentes, ¿no? Por un lado, estos instrumentos participativos que lo único que pretenden es facilitar información al ciudadano sobre los resultados de la investigación, bueno, está relacionado con el derecho de la ciudadanía a estar informada. Aquellos mecanismos que pretenden dar voz y que recogemos información de lo que nos dice la ciudadanía, está relacionada con el derecho que tiene la ciudadanía a ser consultada. Y por último, estas herramientas, instrumentos, acciones, intervenciones que hacemos para que las decisiones de la ciudadanía se trasladen a los órganos de poder, bueno, pues está relacionada con el derecho a formar parte, ¿no? A que las cosas que hacemos pues, tengan implicaciones. Os quería mostrar también esta escalera, ¿no? Que es un modelo clásico para explicar cuáles son los niveles de participación, cuándo hay participación verdadera y cuando no la hay, ¿no? Bueno, pues desde luego no hay participación, como decía ahora, cuando el objetivo es pues, manipular o utilizar a la población de alguna manera. No es participación cuando la población es usada como mera decoración. Hay muchos proyectos que como ya sabemos que nos piden que tengamos cierto impacto social y que incluyamos la participación en nuestros proyectos, en los protocolos de investigación que diseñamos, bueno, hay veces que lo que hacemos es lo que decía, simplemente, bueno, pues la ciudadanía está para consultar en la ultimísima fase, ¿no? Para legitimar en la última fase, pero en realidad no hay feedback, no tienen capacidad para modificar, por ejemplo, unas recomendaciones. Simplemente, bueno, les informamos. Están usadas ahí como decoración. Y tampoco hay una verdadera participación cuando la participación es meramente simbólica. O sea, cuando no tienen capacidad ni de decisión, ni de opinar, ni de ejecutar, ¿no? Simplemente están, bueno, pues para cubrir la parte de impacto social y de participación. ¿Cuándo entendemos que sí hay participación? Bueno, entendemos que sí hay participación cuando la población está informada, pero con participación asignada, es decir, cuando les decimos qué es lo que van a hacer. Además, hay participación cuando la población está informada, pero además es consultada y sus consultas y lo que nos cuentan lo tenemos en cuenta. Hay participación cuando las decisiones son iniciadas por otros, por los equipos investigadores, por ejemplo, pero que al final lo que realmente se haga está planificado con la población. También hay un nivel alto de participación cuando las decisiones son iniciadas y son dirigidas única y exclusivamente por la población, ¿vale? Ahí luego veremos que hay técnicas de investigación en la que la propia comunidad, los propios colectivos interesados son quienes deciden el objetivo, el cómo se va a hacer y el cómo se va a difundir, y son ellos y ellas quienes toman la iniciativa. Y por último, el nivel alto de participación es cuando las decisiones son iniciadas por la población y está coordinada
otras instituciones o con otros organismos, ¿vale? Perdón. Perdón. No sé si alguien quiere comentar algo de lo dicho hasta el momento sobre los niveles de participación. Estaría muy bien si alguien tiene experiencia que la ponga en común y que la pueda comentar con todo el grupo. Pues justo cuando te estaba escuchando hablar, yo trabajo en el Instituto de Investigación Sanitaria de Murcia. Pertenezco a la red de institutos del Carlos III. Y hemos incluido a lo largo del 2020 y en lo que va del 2021 en diferentes comisiones lo que el Carlos III llama actores clave no científicos. En la comisión de innovación se han incorporado el director de desarrollo de una compañía con producto biosanitario, también el director del clúster biosanitario de la región, en la comisión de formación una profesora de biología de un instituto, en la comisión de calidad el responsable de calidad de una empresa de muebles, en Junta de Gobierno un representante de la Asociación del Cáncer, ahora se incorporará en otro órgano colegiado un periodista. Bueno, vamos haciendo ahí pequeños pinitos de este tipo de profesionales y la verdad que nos está yendo fenomenal. Yo recomiendo la experiencia a todo el mundo porque es que el punto de vista que tienen y lo que aportan, tanto como asesoramiento como en la toma de decisiones, es pues lo mismo que estabas explicando de las guías de práctica clínica, ¿no? Y ahora ya nos estamos empezando a plantear coger una serie de ciudadanos que no sean nada, o sea, que no tengan estudios determinados en nada ni nada, para incluirlos en paneles evaluadores cuando hacemos convocatorias internas y cosas así para empezar a probar esa experiencia o quizá necesiten una pequeña formación o 4 o 5 indicaciones para poder hacer evaluación de los proyectos que se presentan, ¿no? Pero esta es nuestra experiencia y yo desde luego la comparto porque está siendo enriquecedora para el instituto, salirnos de mirar el ombligo nuestro como investigadores y ver lo que piensan otras personas de la investigación biosanitaria. Gracias, Marimar. Yo creo que me alegra mucho que el Carlos III esté haciendo esto y me alegra mucho que tengas la percepción de que la experiencia es buena. Colaborar con otros perfiles que pueden ser técnicos como los que has descrito, porque incluso la persona que participa desde la Asociación Española contra el Cáncer entiendo que tiene un nivel técnico alto, ¿no? Pero nos ayudan a salir de nuestra área de confort y sobre todo, tú has dicho de mirarnos el ombligo. Sí, nos miramos el ombligo, pero no solo eso, es que además estamos como muy cerrados y muy acotados por nuestra dinámica y por el flujo de los trabajos que hacemos habitualmente y por el cómo lo hacemos. Tener el input de personas que vienen de fuera, que posiblemente tengan otras necesidades y que vean las cosas de manera diferente, nos puede ayudar, sin duda, a enriquecer, a reflexionar y a plantearnos si realmente estamos haciendo las cosas bien o, sobre todo, si tenemos oportunidades de mejora, ¿no? En este sentido, yo creo que la experiencia que estáis haciendo, María del Mar, es muy buena, no la conocía. Os animo, por supuesto, a continuar con ella y os animo a involucrar a ciudadanía, a ciudadanos normales, quiero decir, sin un perfil técnico, porque la verdad es que todavía nos ayudan a salirnos más de nuestro espacio de confort. ¿Alguien más quiere comentar algo? Hola, sí, soy María Prada de la Fundación Fisabio. Quería hacer una pregunta y es que cuando hablabas hace un momento cuando hablamos de investigación en salud pública, ¿no? Decías que más que pacientes podemos estar hablando de ciudadanía o de usuarios, ¿no? Cuando también estamos trabajando en temas de intervenciones no comunitarias. Lo que pasa es que lo que nos pasa, yo que trabajo en el área de innovación, es que en temas de salud pública muchas veces el usuario final realmente son las instituciones públicas, ¿no? Porque al final muchas veces la traslación del conocimiento necesitas hacerla a las instituciones porque
Pues porque son nuevos tipos de intervención o de políticas en salud, ¿no? Y quería preguntarte, en ese punto donde nos encontramos muchas veces las personas que gestionamos investigación y resultados en salud pública, cuando el final no es, o sea, cuando la traslación o el final no es una guía de práctica clínica, sino que es otro tipo de traslación, ¿no? No sé, ¿cómo planteáis o cómo se aborda este tipo de traslación o esta participación cuando el usuario final realmente es la institución? Sí, totalmente. Gracias por salir del ámbito de las guías de práctica clínica. En salud pública y en salud comunitaria, la participación es esencial. Esencial en términos de implementación. Quiero decir, son quienes nos van a ayudar a que las estrategias o las intervenciones que desarrollemos finalmente se sigan o que no se sigan. Es decir, es cierto que la mayor parte algunos de los trabajos que hacemos en salud pública van dirigidos a las administraciones, porque la administración es quien tiene que tomar la decisión, quien tiene que regular, quien tiene que legislar y quien tiene que desarrollar las estrategias para implementar la regulación, las recomendaciones que se hagan, etc. Pero claro, si tenemos involucrados en todo ese proceso a quienes van a tener que seguir las recomendaciones, independientemente de que sea algo que tenga que hacer la administración sanitaria, ¿aumentamos la probabilidad de éxito de la implementación o son una barrera? No sé cómo lo ves, María, pero yo creo que son un facilitador para, por un lado, como decíamos antes, para presionar a los gestores para que tomen esas decisiones y para que regulen, legislen o que diseñen intervenciones, y por otro lado, son un canal o unos facilitadores de la regulación en sí misma. No sé si te he respondido a esto, María. Sí, totalmente de acuerdo. Pero sí. es cierto que quien tiene que legislar, quien tiene que regular, quien tiene que legislar, quien tiene que diseñar las estrategias, y que ese es el resultado de la investigación, es la administración sanitaria, ¿vale? Pero también es cierto que el hecho de que participen otra ciudadanía nos ayuda a la implementación de esa legislación, de esa regulación, y es más, nos ayuda también a identificar barreras y facilitadores para esas estrategias. Diana, no sé si quieres decir algo. Sí, no, en línea con la presentación, con esta slide que hay puesta, que es verdad que tenemos que evitar que la población sea puesta así porque tienen que estar, ¿no?, como decoración o manipulada, pero también es verdad que a veces cuesta. Por ejemplo, nosotros en el Comité de Ética, sabéis que en el Comité de Ética de Investigación es obligatoria la participación de la persona externa al mundo de la salud, ¿no?, de un usuario, pero a veces esta misma persona nos dice, es que yo la verdad no tengo capacidad para mirar si en un ensayo clínico, ¿no?, por ejemplo, de oncología, ¿no?, pues a veces, bueno, esta persona decía, yo me abstengo, es que yo no sé, o sea, que es difícil encontrar este punto de equilibrio donde pones a una persona que tiene que aportar y que quiere su punto de vista, pero evidentemente no es un científico, no es un médico, y entonces a veces se les pide hacer un papel que no tienen que hacer la evaluación científica, evidentemente, pero están en el comité de ética para decir si les parece ético y dicen, es que yo ya me he perdido en lo del diseño y en no sé dónde. Entonces no es fácil, solo remarcar que a veces se hace con mala fe de decir cumplo con la cuota, ¿no?, pongo aquí a un usuario, voy a hacer un focus group que en verdad es decorativo, y esto evidentemente pues no es bueno, ¿no?, y no es lo que deberíamos hacer, pero otras veces es que los pones, pero entonces hay este problema. Totalmente. No es fácil, ¿eh? Quiero decir, integrar la participación e identificar a las personas que más nos pueden ayudar y que tienen los perfiles más apropiados para esa participación es complicado. Lo cual yo creo que no debe ser excusa para no hacerlo. Quiero decir, ahora, como decía, la participación no emerge sola, hay que promocionarla, hay que encontrar los perfiles apropiados. Hay veces que incluso es necesario formar. En mi experiencia en los comités éticos, incluso hay procesos de formación de las personas que no vienen del ámbito sanitario para que puedan participar en el comité, ¿no? Entonces, claro, yo no les pediría a estas personas un conocimiento técnico, les pediría sentido común.
Es decir, yo te traduzco lo que hemos dicho y que es incomprensible en términos de diseño de un ensayo clínico randomizado, bla, 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 ¿no? Te lo traduzco, dime con sentido común cómo te parece esto, ¿no? Cuán descabellado o cuán factible lo ves. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Diana, no es fácil, o sea, no es fácil, pero no solo en cuestiones tan técnicas como un comité de ético, sino además en cuestiones de ciudadanía en general. O sea, no es fácil porque en nuestro contexto no somos una comunidad, no somos un contexto que estemos habituados a la participación. Hay otros países, sí. O sea, en países nórdicos la participación está al orden del día. En nuestro contexto, la participación ciudadana es algo como, bueno, no hay más que ver las comunidades de vecinos, ¿no? No sé si vais a las reuniones de vuestra comunidad de vecinos, pero en realidad siempre va el presidente y 3 o 4 personas más, cuando en realidad incluso hay intereses de cada uno de los vecinos en las decisiones que se toman en esas reuniones, ¿no? No somos una sociedad especialmente participativa y especialmente involucrada. Lo cual no quita que tengamos que trabajar por ello y que poco a poco vamos avanzando. Cada vez hay más proyectos comunitarios donde la participación de la ciudadanía es muy importante, ¿no? Y ahora veremos, os comentaré algunas cuestiones sobre cómo podemos trabajar en esto. ¿Algún comentario más? Hola, Adelante, Patricia. No, era simplemente un comentario al respecto de, bueno, lo que ha comentado antes María del Mar. Ella sí que ha tenido buena experiencia, ¿no? En cuanto a incluir personas externas a diferentes comisiones o la idea esta que tienen de incorporar personas ajenas a paneles evaluadores, ¿no? En convocatorias internas. Y luego, claro, eso choca con lo que dice Diana, que es lo que también pensamos, ¿no? Que muchas veces incorporas a personas por incorporar y no pueden aportar lo que a lo mejor esperabas. Estaría bien que tuviéramos ya que pertenecemos a Regi, que estamos en contacto continuo, tener algún documento de casos de éxito o de fracaso, ¿no? A la hora de incorporar la participación ciudadana. No estaría de más porque realmente yo en las comisiones en las que pertenezco de Fisabio no hay nadie ajeno. Y la verdad es que no nos lo habíamos planteado y podría ser muy buena opción. Entonces, bueno, ya sabiendo que hay otra institución en la que le está funcionando bien, pues de alguna manera, bueno, seguir esa buena práctica. Y a la inversa, ¿no? ¿Qué errores, ¿no? Han cometido otras instituciones y que, bueno, habría que tenerlos en cuenta para no replicarlos en la institución en la que trabajamos. Era un comentario. Gracias, Patricia. Sé que hay otra persona que quiere hablar. Me gustaría hacer un comentario. Habitualmente necesitamos estos ejemplos de buenas prácticas, de éxitos, de fracasos y demás, pero en el tema de la participación hay algo que es muy importante y es que no siempre son reproducibles las participaciones y demás. Todo tiene que estar adaptado al contexto, a las características de cada grupo, de cada institución, de cada proyecto de investigación. Esto es muy importante, que siempre pensemos en las características especiales de cada uno de los contextos, pero bueno, yo ya me doy por satisfecho con este seminario. Si ya de aquí os vais con esta idea de deberíamos hacer algo para incorporar en nuestras instituciones algo de participación externa. Creo que había otra persona que quería participar. Sí, mira, yo soy Juan David, estoy en Andalucía y sí quería hacer una preguntilla. ¿Cómo consideras dentro de esta escala la participación de los ciudadanos donando muestras para investigación? Porque todo el rato estamos hablando como participación en los desarrollos, en los resultados, en la planificación, pero es que está la otra vía y en la que son fundamentales, como es el caso de sin ellos no habría ciencia, por lo menos en salud. Sí, entonces, claro. Ahí se me abre un debate a mí, claro, ahora en el tema de tipos de participación. Una persona que está participando con muestras para un proyecto de investigación, no podemos decir que no está participando en un proyecto, porque luego no colabore en el diseño del proyecto o en los resultados, o son tipos distintos de participación. De hecho, si tú vas, mira atrás y dices, bueno, pues la gente hay un proyecto sobre una enfermedad concreta, acude a una asociación de pacientes en los cuales
esas asociaciones de pacientes que pueden contribuir con muestras. Pero, perfecto, pero hay casos en los que hay asociaciones de pacientes que, por ejemplo, quieren participar o piensan que al participar ellos puede ayudar a estudiar las enfermedades que ellos, por ejemplo, estén representando. Es que es muy complicado. Es muy complicado. Vamos por partes, asociaciones de pacientes, pero has puesto encima de la mesa cosas que son muy importantes. Vamos a ver, para mí el hecho de participar aportando información, muestras, datos biológicos o incluso respondiendo cuestionarios, en realidad para mí no es participación, o está en la escala más baja, es población informada pero con participación asignada, es decir, tú lo único que me vas a dar va a ser tu información, pero no vas a participar más que dándome esto, tus datos biológicos o lo que sea, ¿no? Entonces creo que si fuera así, si consideramos eso participación, toda la investigación que hacemos es participativa. Porque incluso cuando hacemos estudios sacando información de las guías de práctica clínica, la gente nos está facilitando su información, ¿no? Entonces, el nivel de participación ahí creo que es bastante limitado. Para mí está en una escala baja. Es población que facilita información, pero que en realidad no participa. Y luego, Juan David, has puesto encima de la mesa una cosa muy importante, que es el tema de las asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes facilitan mucha información, participan mucho, están deseosos, es prácticamente una de sus líneas de trabajo. Pero también hay algo que hay que tener en cuenta, y es que en esto de la participación también hay conflicto de intereses. Y con las asociaciones de pacientes hay mucho conflicto de intereses, porque, como bien sabéis, la principal financiadora, las principales fuentes de ingresos de las asociaciones de pacientes es la industria farmacéutica. De tal modo que hay muchas veces que los intereses de las asociaciones de pacientes están mediatizados por este conflicto de intereses, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de las guías de práctica clínica, en un momento determinado se planteó que la participación de asociaciones había que hacerla con mucho cuidado, haciendo un buen análisis de cuál era el conflicto de intereses que podría tener. No vamos a abrir ese melón porque ese melón es muy grande, pero simplemente que tengáis en cuenta que también puede haber conflicto de intereses en la participación en investigación por parte de ciudadanía o stakeholders diferentes a la investigación. No sé si he respondido con esto, Juan. Sí. La idea, ya te digo, que yo lo veo desde esta perspectiva, lo veo desde la perspectiva de que la mejor participación hasta el momento es participando directamente, porque tú, una persona que participa donando muestras, se puede sentir al final, a ver, el éxito que se alcance esa investigación, él se puede ver representado porque realmente ha participado de manera directa. Entonces, no veo que sea una participación ni a nivel informativo, desde mi perspectiva, ¿eh? Como te digo, yo lo situaría en la escalera abajito, donde pone en estos niveles sí hay participación, pues abajo del todo. Creo que es más eso, gente que facilita información más que participación. ¿Es participación? Bueno, sí, pero en un nivel bajito. Gracias. Nada. Muy bien, pues si os parece, me gustaría seguir un poquito más para abordar el tema del empoderamiento, ¿no? Que creo que es una palabra que la oímos muchísimo, que se habla muchísimo de ellos y que a veces no siempre tenemos claro qué es esto del empoderamiento, ¿no? Bueno, pues el empoderamiento, una de las definiciones es la habilidad de la gente para comprender y controlar las fuerzas personales, políticas, sociales y económicas para tomar decisiones que mejoren sus vidas. Es decir, lo que intentamos es empoderar a la gente para tomar decisiones respecto a sí mismas, ¿no? Claro, en este empoderar, en este tomar de decisiones, el empoderamiento es muy importante, pero también hay que tener en cuenta que el empoderamiento debe basarse más en la equidad que en la igualdad, ¿no? Es decir, a cada uno según sus necesidades, no a cada uno según sus demandas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esto, el empoderamiento está ahí, es algo de lo que hablamos habitualmente y que no terminamos de tener muy claro, pero en realidad es esto, es el darle a la gente la capacidad de tomar decisiones, los instrumentos para tomar
decisiones respecto a sus procesos de salud, a sus condiciones de vida, o a sus condiciones de vida no siempre tenemos la posibilidad de tomar decisiones al respecto, pero sí podemos tomar decisiones sobre cómo mejorar nuestras vidas. Muy bien. Me gustaría, no nos queda mucho tiempo, pero creo que hay un par de conceptos que me gustaría que aclarásemos en esto o que abordásemos en esto de la participación en salud, ¿no? El primero es el de Public Engagement. El Public Engagement, dicho en inglés, que suena fatal, ¿no? Pero es esto, es el enganchar con el público en general. Es decir, que desde los equipos de investigación enganchemos con los equipos con la ciudadanía en general y que hagamos, bueno, pues, que nos encontremos los especialistas y los no especialistas en algún sitio donde podamos convivir para generar espacios de confianza basados en la legitimidad ciudadana, pero también en la legitimidad científica. ¿Cómo podemos hacer esto del public engagement, de enganchar con la ciudadanía? Bueno, pues con comunicación pública, con web, con acciones de difusión, con consultas públicas, podemos hacer encuestas que nos ayuden a recoger información y a presentar nuestros trabajos antes de realizar la encuesta, con páginas web que sean interactivas, con redes sociales, con la participación pública en workshop, en grupos de trabajo, en consensos, pero me gustaría poneros un ejemplo concretito de public engagement porque a mí me pareció increíble. Estuve trabajando, como os decía, en un proyecto en la Unión en Escocia, en la Universidad de Glasgow, y cuando llegué me presentaron a todo el equipo, ¿vale? Todo investigadores del mundo de la sociología, la salud pública, era un tema relacionado con la atención al final de la vida, ¿vale? Y a los cuidados paliativos. Y entonces había de todo, había médicos, había sociólogos, había antropólogos, había sociólogos, sociólogas, bueno, un perfil multidisciplinar, interdisciplinar, bastante importante. Y me presentaron a una persona que en un primer momento no entendí lo que hacía. Porque me decía, no, ella es la Public Engagement, la responsable del Public Engagement. Y yo decía, joder, ¿y esta tía qué hará? Porque claro, yo estaba acostumbrado a trabajar con equipos que tenían, bueno, pues un equipo de comunicación, que saca notas de prensa, ¿qué tal? Pero esta persona iba todo el día con una grabadora y con una cámara de vídeo colgada del hombro. Con una cámara de vídeo y una cámara de fotos. Y entonces iba grabando todo lo que ocurría. Iba encargándose de que en diferentes fases del proyecto difundirlo. Hasta tal punto que, joder, cuando estábamos todavía en la fase de diseño, consiguió una entrevista para que el líder del proyecto saliera en la BBC4, que es una de la principal cadena de radio, explicando el proyecto y por qué es tan importante hacer proyectos de investigación relacionados con la atención al final de la vida. Esto lo hizo durante todo el proyecto. Emitía notas de prensa, gestionaba la página web, las redes sociales. El proyecto, que se llama, por si queréis echar un vistazo, Health of Life Study Group, ella ya no está allí, pero hay mucho material, página web, redes sociales, blog, newsletter, entrevistas en radio, vídeos en televisión. Iba pegada al equipo investigador para recoger todo. Pero bueno, ella hacía este trabajo de comunicación. Pero ya el día que me cortocircuitó del todo, fue un día en el pueblo, era la facultad en la que yo estaba descentralizada, la habían sacado de la ciudad de Glasgow y estaba en un pueblecito por aquello de potenciar el área rural y demás. Y entonces en el pueblo había un centro cultural que una vez al mes hace lo que allí llaman open mic, y es dejar un micro abierto para que la gente haga lo que quiera. Pueden ir a cantar, a recitar poesía, a representar un sketch cortito de teatro, a hacer un monólogo, lo que quieran. Y entonces Catriona, la Public Engagement, me dijo, Josemi, tienes que ir al open mic del sábado por la noche a contar el proyecto, a hacer algo relacionado con el proyecto. Yo decía, pero bueno, ¿cómo voy a ir a algo que la gente va a cantar, a leer poesía y demás? Voy a ir a contarles algo relacionado con la atención al final de la vida, ¿no? Total, que me ayudó y preparamos, entre mi mal inglés y demás, me ayudó a preparar pues, una especie de monólogo en el que explicaba, con un poco de humor, por qué tenemos que atender al final de la vida y que cuando nos estamos muriendo no está todo acabado, ¿no? Es el momento de dar calidad de vida a ese final del tiempo. Para mí la experiencia, que iba asustadísimo, fue maravillosa. La gente se acercaba a los cantantes a decirles, qué guay lo que has cantado, qué bonito. A mí se me acercaban a decirme,
oye, ¿y esto de qué va? Cuéntame más, queremos saber más. De tal modo que terminamos en todos los Open Mic que se hacían todos los meses, terminábamos yendo una persona del equipo investigador a contar los avances, a contar qué estábamos trabajando y qué es lo que habíamos hecho, ¿vale? Como ejemplo de cómo sí podemos enganchar. Claro, lo que pasa es que eso implica tener una persona a tiempo completo en el equipo de investigador. Este proyecto estaba financiado por una institución que es el Wellcome Trust, que es uno de los principales financiadores de investigación en Reino Unido. El Wellcome Trust ya exige que haya personas de public engagement en los equipos de investigación que financia, ¿vale? Le da mucho impacto, le da mucho más peso a esto que al factor de impacto y a las revistas científicas. Es más, ellos ya no les interesa que se publiquen en revistas y han creado su propia plataforma para publicar los resultados de los artículos que salen de los proyectos que financian. ¿Se entiende esto, el public engagement? ¿Alguien tiene un agente de public engagement en su institución o en sus proyectos de investigación? Ojalá. Estamos todavía a años luz de esto, ¿no? Pero bueno, vamos teniendo referentes y creo que es importante que trabajemos en esto. Otra de las cuestiones sobre las que hemos hablado mucho y se oye mucho es el tema de la ciencia ciudadana, ¿no? Joder, además en ciencia ciudadana entra de todo, ¿no? Es como que está siempre ahí presente. Pero yo creo que es importante que acotemos un poquito las definiciones, ¿no? Y yo entiendo que la ciencia ciudadana pues es cuando la ciudadanía contribuye activamente a la ciencia con su esfuerzo intelectual, dando soporte al conocimiento con sus recursos y con sus herramientas, ¿no? O sea, no se trata solo de que estén por ahí, de que participen, no, es que se esfuercen y que intelectualmente, digamos, los objetivos deberían ir por aquí. La metodología la estáis haciendo de esta manera, pero quizá plantearos hacerla de otra manera, incluso ser ellos quienes hagan los diseños, porque tenemos diseños muy abiertos que permiten esto, ¿no? De tal modo que ciencia ciudadana podemos entender que es cuando la ciudadanía contribuye activamente a la ciencia con su esfuerzo intelectual. Además, esto de la ciencia ciudadana en realidad no es nada nuevo. Esto empieza, la ciencia casi empieza así, ¿no? Con personas amateur que les pica la curiosidad sobre determinadas cuestiones, empiezan a investigar y en realidad la ciudadanía fue el principal motor de la ciencia hasta el siglo pasado, hasta el siglo XIX, ¿no? Cuando ya fueron los equipos investigadores y la especialización cuando acoge más papel. Pero bueno, simplemente esto, tener en cuenta, por favor, que la ciencia ciudadana debería tener la contribución activa de la población. ¿Cómo? Bueno, pues a veces co-creando proyectos, colaborando en la definición de las preguntas, de la hipótesis, incluso discutiendo los resultados. Hay algunos proyectos que se llaman o que se incluyen dentro de ciencia ciudadana que en realidad son proyectos colaborativos, en los que la ciudadanía se implica más en el análisis, en el diseño, en la interpretación y en la difusión, pero poco en la definición de preguntas, de hipótesis y en la discusión de resultados. Y luego hay proyectos de ciencia ciudadana que son más contributivos, en los que la ciudadanía lo que hace es aportar la recopilación de datos, quizá un poco en la línea de lo que nos planteaba antes el compañero, y contribuir puntualmente, bueno, pues algunas cuestiones de análisis o algunas cuestiones de difusión. Y luego hay técnicas que están basadas totalmente en la participación, la IAP, la investigación acción participativa. En este tipo de proyectos el objetivo es involucrar a la ciudadanía todo lo posible, vamos, todo lo posible no, es que la ciudadanía, que es objeto de estudio, ¿vale?, que sean ellos los sujetos propios del estudio y que sean ellos quienes tengan el control de la investigación, es decir, que sean personas co-investigadoras, ¿vale? El equipo investigador, ¿qué hace? Bueno, pues el equipo investigador lo que hace en este tipo de investigaciones es convivir con esta comunidad, para convivir con ellos, para aprender con ellos y para entender cómo transformar lo que se está trabajando. Un ejemplo de IAP es un proyecto, por ejemplo, en el que estamos trabajando con población gitana, en la que es la propia población gitana en un tema de justicia reproductiva, la que dice, no, a mí lo que me interesa es esto y esto, estos son los objetos del estudio. Y lo vamos a hacer de esta manera. Y además, los resultados vamos a ser nosotras quienes de alguna manera procesemos los resultados mediante, por ejemplo, la técnica del photovoice, que es una técnica en la que se toman fotografías y las personas que participan discuten sobre los resultados y sobre cómo presentarlos, ¿no? Entonces, bueno, esto es la IAP.
Cuando la comunidad sobre la que estamos estudiando, o el grupo social que es objeto de estudio, son los sujetos del estudio, toman el control de la investigación y nosotros como investigadores, lógicamente, tenemos un perfil técnico, tenemos que ayudar, tenemos que convivir y tenemos que entender lo que ese grupo de personas que están involucradas nos está transmitiendo también para alcanzar nosotros las conclusiones. En total, estas tres técnicas o estas tres herramientas, las de Public Engagement, la ciencia ciudadana y la IAP, son herramientas que nos ayudan a conseguir incidencia política e impacto social de nuestras investigaciones. Como conclusión de estas cuestiones, bueno, pues estas herramientas nos ayudan a escuchar, y a poner en valor el conocimiento no experto, a salirnos de ese espacio de seguridad en el que estamos, en el que nos sentimos cómodos los investigadores. Nos ayuda también a aprender otros idiomas, a adaptar los mensajes y los resultados no para la comunidad científica, sino también para la ciudadanía en general, ¿no? No nos comunicamos igual los científicos que, por ejemplo, la población roma gitana con la que estamos trabajando, ¿no? Y además, bueno, pues estas herramientas nos permiten generar espacios de diálogo para promoviendo espacios de encuentro entre ciudadanía e investigadores. En resumen, el seminario se planteaba como ¿para quién investigamos? Bueno, yo creo que como reflexión final, ayudadme y ahora, si os parece, lo dejamos abierto para que en los minutos que quedan podáis sacar vuestras reflexiones y vuestras conclusiones y que podamos debatir para ello. Yo creo que el para quién investigamos, para mí, tiene que tener un claro componente social. Entre otras cosas porque la mayor parte de la financiación que obtenemos es de fondos públicos. Por lo tanto, los beneficiarios, y deberíamos hacer el esfuerzo de devolver esta inversión que se hace en nuestras investigaciones a la ciudadanía. Entonces, ¿para quién investigamos? Yo creo que investigamos para la ciudadanía, investigamos para el bien común. Creo que debemos, ya sea en el entorno hospitalario o en el entorno de salud pública, todo ello debería estar orientado a la contribución del bien común y a mejorar la salud y el bienestar de las personas y de las comunidades en las que vivimos. Ahora, esto requiere un salto importante porque habitualmente en nuestras carreras investigadoras, y me incluyo porque la he tenido y la tengo, los outputs, los resultados están más relacionados con nuestra propia carrera investigadora, haber escrito un buen artículo, haber ido a no sé cuántos congresos, saber tal, está más relacionada con eso que precisamente con esta traslación. Y yo creo que es importante que vayamos avanzando en esto por el bien de todos, por el bien común. Y también, como digo, creo que es una cuestión ética y de responsabilidad y de devolución del dinero que recibimos de las instituciones públicas para investigar. Creo que debemos hacer el esfuerzo de devolverlo, de implementar ese conocimiento, de trasladarlo a la práctica, de que se tomen decisiones sociales y decisiones políticas en consecuencia y que no se quede simplemente en artículos científicos en el ámbito académico, en el ámbito asistencial, en el ámbito académico y demás. No sé si bueno, os mandaré la presentación, está grabado, por supuesto. Cualquier duda, cualquier cuestión que queráis comentar, me encontráis en esta dirección de correo, tenéis la página web, en Twitter yo soy JM Carrasco G y estoy a vuestra disposición para lo que consideréis, pero yo creo que antes de despedirnos, no sé, si alguien tiene alguna reflexión, algo que comentar y demás, para mí es de mucha utilidad. Ya decía que esto quería que fuera una reflexión colectiva y escuchar a personas que trabajáis en esto en el día a día para mí es súper enriquecedor. ¿Tenéis alguna pregunta? Venga, vamos. Venga, que sois 30. Si no hay preguntas, comentarios o reflexiones. Yo sí que quería comentarte que, bueno, me ha parecido muy interesante la presentación. Sigo con el mismo problema y es cómo a ver, Fisabio es una entidad que comprende 18 departamentos de salud, un centro de investigación en salud pública, una plantilla de 300 personas, más todo el personal sanitario al que, bueno, ofrece apoyo para la gestión de proyectos de investigación y estudios clínicos. Entonces, claro, hay que incorporar, ¿no?, la participación ciudadana. Eso lo tenemos claro y ya, bueno, con todo lo que nos has dicho y lo que sabíamos previamente, pues es algo evidente. Pero sigo sin saber
bueno, no era el objeto, ¿no?, tampoco de esta presentación, qué podemos hacer las instituciones, ya sean pequeñas o grandes, para obligar o para facilitar la incorporación de la participación ciudadana en los proyectos que realizan nuestro personal investigador. Eso por un lado, y luego también yo ni siquiera había caído en incorporar a personal externo en nuestras comisiones. Y la verdad es que, bueno, pues gracias a este webinario pues he podido, que no me lo había planteado, incorporar a gente externa, ¿no? Nuestras comisiones suelen ser internas, ¿no?, las que son internas y suelen estar formadas por personal nuestro y la verdad es que sí que es algo a valorar, ¿vale? La primera parte que te he dicho es la que más me preocupa, ¿no? Ahora, con instituciones tipo Fisabio que están, bueno, pues en toda la Comunidad Valenciana, que nosotros no estamos directamente, físicamente con todo nuestro personal investigador, ¿cómo les podemos orientar o cómo podemos facilitar? Si es que a lo mejor hay que hacer acciones puntuales para empezar a fomentarlo, no lo sé, no sé lo que tenemos. Sí, gracias Patricia. Yo creo que es una pregunta como muy amplia y un poco complicada de resolver así sobre la marcha. Mira, yo creo que en estos procesos tenemos que ser muy estratégicos, más desde un nivel casi macro como tú lo planteas, ¿no? Somos una gran institución en la que trabajan 300 personas que damos soporte a muchos proyectos de investigación. Yo empezaría por lo básico y es por hacer seminarios sobre la necesidad de involucrar a las personas y este seminario que habéis hecho hoy, reproducirlo con los equipos investigadores. Y que los Ese es el problema, sí, pero por ejemplo, lo hemos difundido en nuestros equipos investigadores y no obstante, pues hay 3 o 4 personas de investigación. Entonces, sí. No sé, es como el pescadillo que se muerde la cola, ¿no? En el sentido de que ellos mismos tienen que darse cuenta de que esta parte, además de todo lo que hacen ya, dan cuenta. Claro, pues hay que sentarse y diseñar una estrategia, porque también depende mucho. No es lo mismo para la gente de salud pública, que además tiene una visión como más comunitaria y demás, y es fácil enganchar con la gente de comunitaria y de salud pública, y la gente de promosalud, de promoción de la salud, ya ni te cuento. En el entorno clínico es un poquito más complicado. Entonces, bueno, no tengo como os decía antes, hay que evaluar los contextos y hay que ver las barreras y los facilitadores que hay en cada uno de ellos, porque, no sé, a lo mejor en vuestros equipos clínicos el problema es que tiene una carga asistencial terrible y que si encima le dices tienes que meter gente, te van a decir sí, lo que me faltaba. Además de esto, tener que lidiar con los usuarios, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cuáles son las barreras y facilitadores, las características de la estructura para poder diseñar una estrategia. En cualquier caso, hay algo que nos está llevando y es que nos están forzando desde las financiaciones. O sea, nos están diciendo esto tiene que estar sí o sí. Por lo tanto, mi mensaje para estos equipos sería haced lo que queráis. Si no queréis, si os cuesta, pero lo vamos a necesitar para obtener financiación. Por lo tanto, hay que planteárselo y hay que trabajar en ello. Pero no tengo una respuesta así, no tengo la varita mágica para decirte lo que deberíais hacer. Sería... Ya, es posible que tengamos que hacer acciones puntuales donde puede haber un nicho, ¿no?, para poder desarrollar. Claro, yo diseñaría estrategias paso a paso, o sea, no llegar al final sin haber pasado por los pasos previos. Ten en cuenta que esto es una estrategia de implementación casi de libro, ¿no? Lo primero que hay que hacer es la fase de asunción de la necesidad, la fase de cambio de conducta y luego ya la implementación de acciones, ¿no? Entonces, dependiendo de las barreras y facilitadores de cada una de las diferentes fases, pues hay estrategias que funcionan mejor y que funcionan peor. Pero yo no perdería la oportunidad de este vídeo, por ejemplo, difundirlo, dejarlo lo más abierto posible, hacer otro tipo de seminarios y sesiones. A lo mejor podéis ir a cada uno de los hospitales a hacer este seminario. No lo sé. También el hecho de lo que nos ha contado María del Mar, de lo que está haciendo el IFCI, dar ejemplo con integrar agentes externos en vuestra propia institución y difundirlo como tal, es decir, no, queremos salir de nuestros espacios de confort porque hay otras personas que tienen otras visiones y qué tal, y esto es enriquecedor y nos va a ayudar. Bueno, como ejemplo y punto de partida no está mal. Bien. Ok, gracias. Bueno, como dice alguien, hay que educar a la ciudadanía, pero en esto estamos. O sea, cada vez creo que tenemos ejemplos más
más reales, ¿no? O más palpables de cómo la gente va participando. ¿Nadie más tiene nada que preguntar? Cuando me pasa esto siempre dudo si es que ha sido tan chapas y tan rollo que no os habéis enterado de nada o que estaba tan clarito que no hay mucho que debatir. Yo creo que la gente estará en estos momentos reflexionando, ¿eh? No te lo... Sí, y un poco hipoglucémicos pensando en que es la hora de la comida. Hola, buenas tardes. A ver, yo no digo nada, soy la que he puesto el comentario soy María Necker, soy la que he puesto el comentario de la charla de la ciudadanía que tendría que educarse desde la escuela. Pero la verdad es que no iba a comentar nada porque la verdad es que quería felicitarte más que nada. Me ha parecido súper bien, te expresas maravillosamente, eres muy ameno, lo has hecho muy agradable todo y muy explicativo y muy ilustrativo. O sea que yo no tengo nada que comentar y solamente decirte gracias, que se aprecia cuando hay presentaciones de esta calidad. Gracias. No sabes cómo te lo agradezco. Muchísimas gracias. Bueno, pues si nadie tiene nada más que preguntar o que sugerir o que compartir, si queréis lo dejamos aquí ya. José Miguel, te agradecería que nos mandaras la presentación y bueno, cualquiera de vosotros o vosotras que tenga interés en el tema puede contactarle directamente. Seguramente lo hagamos desde CISADE. Lo que necesitéis estamos a vuestra disposición. Me gustan más las clases presenciales o los encuentros presenciales, que la interacción es más fácil, pero he estado muy a gusto y agradeceros la participación y el tiempo que me habéis dedicado escuchándome. Pues muchas gracias. Gracias a vosotras. Venga, hasta luego. Chao.